Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Este artículo 651. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es el mayor beneficio de la reforma tributaria? No hay pocos beneficios, pero ¿cuál cree usted que es lo más bueno de la reforma tributaria? A ver, escríbame en el chat qué es lo que usted cree que es lo más bueno de la reforma tributaria y que lo de la exógena, dice Mariluz. Bueno, acá que dice la reducción de las sanciones. Listo, lo de la exógena. Bueno, yo les voy a compartir mi opinión. Entonces, mire que con el tema de la reducción de las sanciones en exógena es, en mi concepto, lo más interesante o, digamos, lo mejor que tenemos para este año. Y aquí, ojo, que si miramos el artículo 651, no sé si aquí el artículo 651, este es hoy el artículo 651 que tenemos. Y acá dice que la multa no supere 7.500 VTs. ¿En cuánto estaba antes? Ojo, estaba en 15.000 VTs. En 15.000 VTs. O sea, que, que ya de por sí ya no nos pueden sancionar con esas sanciones de 500 y punto de millones. Entonces ya bajó. Ahora, esta que dice, cuando usted no suministra información exigida, estaba en el 5%, bajó al 1%. Esta que habla de errores en la exógena, tenía que pagar una sanción del 0,7, perdón, del 4%, hoy 0,7. Y la más común, que es la extemporánea, estaba en el 3% y bajó al 0,5%. Entonces, mire que tenemos una reducción solamente en cifras que me parece acorde, que me parece que fue un acierto, digamos, digamos, de las personas que lideraron esto, de bajar los topes, porque estas sanciones de exógena realmente son muy gravosas, son muy gravosas. Cualquier persona se puede equivocar en un tercero, en una cédula, bueno, cualquier cosa. Pero ahora, pues, siguen siendo gravosas, pero no tanto, ¿cierto? Bajar. Algo que me parece interesante también es que, acuérdate que esto decía antes que si usted no tenía base, entonces le calculaban 0,5 los ingresos, eso también lo bajaron. Pero algo me pareció interesante de ver es aquí, el parágrafo 1. El obligado a suministrar podrá subsanar de manera voluntaria, aquí en este tema, las faltas de que presenta el presente artículo antes de que la administración profiera pliego de cargos. Y aquí viene algo interesante. Esas cartas de amor que te manda la DIAN, por ejemplo, hoy la DIAN está mandando cartas, está revisando los costos y a la gente que no le cuadran los costos, pues está diciendo, los costos no me cuadran, explíqueme. Esas cartas de amor se llaman oficios persuasivos. Eso no es pliego de cargos. O sea que si usted le llegó una carta de amor o un oficio persuasivo o un llamado a la acción, eso no es un pliego de cargos. Usted podría aplicar este parágrafo número 1 y la reducción se le sanciona al 10%. O sea que realmente es una reducción del 90%. Es impresionante el beneficio como tal. Usted la calcula y aquí, aparte de eso, de que, pues digamos que la sanción que refiere este artículo habla del 50, del 70. Aparte de eso, usted puede aplicar el artículo 640. O sea, adicional a esto, usted puede aplicar el artículo 640. Entonces, eso es una cosa muy buena. Y entonces, pero lo que va a dar plata, mi amigo, o lo que va a reducir plata real, porque vale mucho dinero, es este parágrafo transitorio. Dice, los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas. ¿Por qué parágrafo transitorio? Porque tiene una vigencia. Solo va hasta el 1 de abril del 2023. Entonces me dice, ojo, si usted, señor contribuyente, no le han notificado pliego de cargos, usted podrá reducir esa sanción en un 95%.
Y, o sea, reducida a un 5%. Eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo se podría ver eso en pesos? Vamos a mirar aquí. Por ejemplo, usted se le olvidó presentar el formato 1001 y eso le vale 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. Vamos a hacerlo así, un ejemplito así. Digamos, bueno, aquí 10.000 millones. Ese es el valor, la base. Todo lo que usted olvidó, todo usted tiene que tener en cuenta que no reportó la base, las retenciones, el IVA, todo eso lo suma, le da 10.000 millones de pesos. Como mucho, ¿no? Démosle 1.000. Entonces, aquí, démosle antes. Antes, ¿cuánto era el porcentaje? Y ahora, ayúdeme, por favor. ¿Cuánto es el porcentaje antes y cuánto es el porcentaje ahora? Alguien que me ayude ahí en el chat. Bueno, no. ¿Cuánto es el porcentaje de sanción por presentar de manera extemporánea? Aquí está, extemporánea, la exógena. Antes, el 3, muy bien, antes el 3, listo. Y ahora vamos a mirar la reforma tributaria, ahora, ¿en cuánto está? Entonces ahora, ojo, del 3 bajó al 0,5, muy bien, listo. Entonces, antes usted decía, un ejemplo, 1.000 millones por el 3, usted tenía que pagar una sanción de 30 millones de pesos. Y ahora, usted paga una sanción de 5 millones de pesos. Pero le dicen, mire, aplique el parágrafo transitorio. El parágrafo transitorio de cuánto es del 5%. Entonces, antes no había parágrafo transitorio. Antes había un parágrafo 1, los que recuerden, el parágrafo 1 decía que la sanción se reducía en un 20%, ¿cierto? 3 millones por un 20%. Que la gente pagaba 6 millones de pesos. Aquí vamos. Pero ahora dice, no, apliquemos el parágrafo y le vamos a pagar el 5%. O sea que en este caso ya vamos en 250.000 pesos. Vamos a ponerle 10.000 aquí para que nos dé más cifras. Listo. Entonces, mire esto. Mire esto. Antes, desde aquí dice, bueno, sanción. Sanción. Aquí la sanción iba en 60 millones y aquí la sanción va en 2,5 millones. Pero aparte, ¿cómo lo ven hasta ahí? ¿Cómo lo ven ahí? 0,5%. Pero aparte yo le puedo aplicar en el caso que, exacto, se subsana de manera voluntaria. Muy bien, Omar Ortega, si lo de manera voluntaria, no con pliego de cargos, o sea, que no le haya llegado pliego de cargos. O sea, si a usted no le llegó pliego de cargos, usted puede aplicar esa norma. Y aparte de eso, usted puede aplicar el artículo 640 del Estatuto Tributario. Si usted no ha pagado sanciones, no, mira, voy a insertar aquí un parrafito aquí. Y aquí, este era al 20% y este es al 5%. El beneficio como tal. Mira el beneficio tan grande de esto. Ahora, el artículo 640 me dice, mire, aplica el 50% o el 75% si usted no ha tenido sanciones, ¿cierto? Esto depende mucho. Aquí le coloco un asterisco. Tiene que revisar muy bien si se aplica este beneficio al 640, pero digamos que sí aplique, que cumple con las condiciones. Entonces aquí esto se le reduce esta sanción que estaba en este caso en 60 millones, pasó acá, se reduce en 30 millones de pesos. Mire, esto es tan interesante. O sea que esta persona tiene 30 millones menos 1.250.000, tiene un ahorro de 28 millones de pesos. O sea que aquí la sanción se reduce, vamos, no menos, se reduce en un 90%, esa es la reducción, y aquí se reduce en un 98%. Mire esto tan interesante.
Entonces, la reducción es muy, muy buena en el caso de que sea una sanción extemporánea. Mire esto. La pregunta es, ¿dónde está el beneficio, profe? Aquí, mire. Aquí es donde bajó de 50 millones a 2,5 millones. Mire esto. Esto es muy, muy interesante. Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá del beneficio tan grande que tiene. Ojo, algo importante acá que dice Olga. Este artículo 640, si tiene la misma conducta, digamos, sancionable, no lo podría aplicar. ¿Sí? Es algo que usted tiene que revisar ahí con ese artículo 640 para que lo tengamos. Dice José Ángel, dice, profe, si llega un requerimiento de solicitud de información, ¿se puede aplicar el artículo 640? Sí, siempre y cuando no haya tenido. Recuerde que el 640 es que usted no haya tenido conductas similares o iguales en tiempos anteriores. Listo, entonces mire esto tan interesante y tan beneficioso. Ahora yo le pregunto, este artículo nuevo, artículo 651, ¿usted le parece bueno, le parece muy positivo para que la gente se pueda poner al día con este tema? ¿Cómo le parece a usted? Cuéntenme cómo le parece este artículo. Hay que analizarlo más, pero ahí hay mucho, mucho por reducir. Listo. Maravilloso, dice José Ángel Mora. Listo. Entonces yo los invito a profundizar en este artículo 651 porque tiene muchos beneficios. Por ejemplo, otro tema que es interesante, que quedó por escrito. Cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos. Por ejemplo, usted se equivocó reportando el tercero Joe Pérez y usted le cambió un número de la cédula y Joe Pérez lo reportó en el 1001, en el 1007, en el 1020 y no sé qué, en varios formatos. Entonces, uno pues antes no había doctrina clara sobre eso. Bueno, hay que pagar sanción por todo. Entonces, acá lo que dice. Cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos o esté comprendido en otro reporte para el cálculo de la sanción de que trata este artículo, se sancionará la omisión o el error tomado del dato de mayor cuantía. Esto va a ser un beneficio grande. Entonces, si usted, por ejemplo, se equivocó con Joe Pérez en el 1001 por 100 millones de pesos, en los otros por 5, por 10, por 15, solo paga la sanción del de 100. Este parágrafo 2 también trae muchas luces y también es muy, muy interesante. Entonces, mire que estas cosas, pues traen muchos beneficios y pues hay que como revisarlos y mirarlos. Les recomiendo revisar muy bien el artículo 640 porque no es tan así que me puedo aplicar el 50%, tengo que revisar si tengo la misma conducta sancionable en años anteriores, pero este artículo 651 sí es muy, muy beneficioso. Así que los invito a revisar este artículo 651, también a decirles, mire, revisemos nuestra exógena, puede que tengamos errores, no espere que la DIAN le mande un correíto, revísela usted mismo y si hay que corregir, corrígela, pero con sanciones reducidas. Es como nuestro llamado a la acción. Listo. Dice Castillo Sandra, buenas tardes. Es uno de los artículos más buenos. Sí, es de verdad que sí. Y dice Alejandra, dice, buenas tardes, se hace corrección de exógena, pero el error es por colocar la retención a otro tercero. Claro, eso afecta, debe corregir y pagar sanción. Claro, si usted reporta un tercero por error, debe pagar sanción de exógena. Eso la DIAN lo ha especificado en otros temas.